Bienvenidos. Si es la primera vez que nos acompañas aún por medio de la transmisión, quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Eli Cázares, soy el pastor de la iglesia Doxa y queremos que sepas que estamos para servirte, queremos que sepas que si podemos ayudarte en algo, con gusto. ah, También, si es la primera vez que nos visitas o de hecho nunca has platicado con nosotros, te pido por favor que te acerques a mí, que te acerques a Julio, que te acerques a Diego. Queremos conocerte, queremos saber quién eres, cómo te has sentido el día de hoy al finalizar el servicio. Y ya que di los anuncios, quiero invitarte a que vayas conmigo a Marcos, por favor. Quiero pedirte que vayas a Marcos capítulo 6. Continuamos en la serie que hemos estado llevando ya desde... Aquí tengo. Gracias, amor. Eh, Volvemos otra vez a la serie que hemos estado llevando ya desde hace algunos meses. Así que Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 13, vamos a leer y estudiar un pasaje bastante corto en comparación de algunas historias que hemos leído en otras ocasiones que son un poco más grandes. Esta es una historia un poquito más cortita, es un mensaje muy interesante. De hecho, esta es la primer comisión o la primera vez que los discípulos son enviados por Jesús para predicar el Evangelio. Así que Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13, quiero pedirte que inclinemos nuestro rostro y que podamos orar al Señor. De mi parte, quiero orar al Señor reconociendo que yo no puedo, que el Señor es el que va a mostrarnos su palabra y va a revelarnos a través del Espíritu Santo. Y de tu parte, quiero animarte que puedas orar, decirle al Señor: Señor, yo no puedo entender tu palabra. Es tu Espíritu Santo el que está en mí, el que me va a hacer comprender, el que me va a hacer, me va a redarguir, el que me va a exhortar, me va a animar para comprender tu palabra. Así que quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro todos, familia, y que podamos orar. Señor, gracias de nueva cuenta. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque podemos estar hoy aquí reunidos como tu iglesia. Señor, porque en medio de muchas cosas difíciles que hemos pasado, no solo en este año, sino posiblemente para muchos de mis hermanos toda su vida o muchos años, pero aún, Señor, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, tú sigues siendo bueno y tú sigues siendo misericordioso y nos permites seguir reuniéndonos y meditar en tu palabra. Señor, ruego para que en esta mañana hables a mi corazón, Señor, que lo que yo estudié en la semana, en lo que medité, Señor, lo que oré, Padre, que sé que esto no es suficiente. Señor, necesito tu ayuda, necesito a tu Espíritu Santo, necesito ser guiado por tu Espíritu. Y quiero rogarte por mis hermanos, Señor, si alguno de ellos en esta tarde viene distraído, cansado, Señor, aún el sol, Padre, los fatiga y los hace querer pestañear, dormir, Señor, que puedan estar animosos, despiertos, Señor, atentos a lo que tu palabra quiere decirnos en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 6, vamos a leer del versículo 7 al versículo 13, y esto lo voy a leer en la versión de NBI. Si tienes la versión Reina Valera, está bien, no hay ninguna diferencia en cuanto a palabra o a mensaje. Así que esto es lo que dice la palabra de Dios. Desde el versículo 7. Es más, quiero leer la parte del 6b, lo que vimos la semana pasada. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Versículo 7. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Versículo 10, y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Este va a ser el pasaje en el que vamos a meditar el día de hoy. Un pasaje, a diferencia, como lo dije hace un momento, de otros, un poco más corto. Y durante ya varias semanas hemos visto o hemos podido ver todos juntos cómo
cómo el reino de Dios, el reino que Jesús anunció desde Marcos capítulo 1, había llegado. Este reino que en palabras de Jesús demandaba arrepentimiento y fe, creer en las buenas nuevas del Evangelio, estaba comenzando a predicarse en distintas regiones de Galilea. Jesús comenzó su ministerio, ¿recuerdas?, en las sinagogas, en el lugar en donde se pensaría que su mensaje sería muy bien recibido, en donde los judíos recibían la palabra de Dios, meditaban en la palabra de Dios, y podría pensarse que este lugar en donde Jesús comenzó su ministerio era un lugar en donde el mensaje del Evangelio, de la llegada del reino de Dios, sería bien recibido. Pero tú y yo hemos estado viendo ya capítulos en donde no fue así. Tú y yo hemos estado viendo capítulos en donde nos hemos dado cuenta que en varias ocasiones hubo rechazo de parte de los maestros de la ley, de los fariseos, que eran celosos de su costumbre. ¿Recuerdas eso? Lo vimos en varias ocasiones, este rechazo de estos hombres que creían que Jesús era un charlatán, era un mentiroso, que creían que Jesús era un blasfemo por tomar el nombre, o por ponerse, mejor dicho, en el nombre de Dios o en el lugar de Dios. Su desprecio llegó a tal grado que Marcos capítulo 3 nos muestra que los fariseos junto con los herodianos comenzaron a tramar cómo matar a Jesús. Esto es lo que nos dice Marcos en el capítulo 3. Que estos hombres llegaron a un desprecio tal hacia Jesús y hacia lo que Él decía, que no solamente lo rechazaron, no solamente lo ignoraron, no, su desprecio fue más allá, al grado de querer matarlo. Y no solo ahí fue rechazado Jesús. Vimos semanas atrás también que aún la misma familia, la familia cercana de Jesús, no creían en Él. Nos dice Marcos, ellos pensaban que Jesús estaba, ¿qué?, fuera de sí, que no razonaba lo que hacía. Y hace 8 días pudimos ver que también las personas que habían visto crecer a Jesús, que habían convivido en la niñez con Jesús, en la adolescencia y aún en la juventud, al igual que los fariseos y al igual que la familia, deciden rechazar el mensaje que Él traía. Aquellos con quienes Jesús había convivido deciden rechazarlo. ¿Y cuál era este mensaje que Jesús traía? ¿Cuál era el mensaje que Jesús venía compartiendo? El mensaje de Marcos 1, el mensaje del reino, el mensaje de arrepentimiento y fe para perdón de pecados. Este es el mensaje que Jesús les traía a su pueblo. Este es el mensaje que Jesús traía en las sinagogas. Este es el mensaje que Jesús había compartido con su familia, pero que había sido rechazado. Y por último, la semana pasada vimos que aun cuando Jesús había sido rechazado en estas áreas de su vida, Él no desistió de seguir compartiendo el mensaje. Todo lo contrario. Nosotros podemos ver, y lo acabamos de leer en el capítulo 6, que Jesús sigue propagando el mensaje. Esto fue lo que vimos la semana pasada y lo que acabamos de leer. Y tal vez para nosotros esto pareciera como, porque lo estamos leyendo solamente. Pero para Jesús no fue Él vivió todo este rechazo una y otra vez de los maestros de la ley, de los fariseos, de su familia, de todo su pueblo. Y él, en lugar de echar un paso para atrás, dice Marcos que comenzó a predicar el evangelio de pueblo en pueblo. A pesar del rechazo, a pesar de la oposición que Jesús recibió, él recorría los alrededores para enseñar las buenas nuevas del evangelio, que el evangelio del reino había llegado. Y en medio del rechazo, en medio de todo esto que Cristo vivió, los demás pueblos comenzaron a escuchar de la esperanza del evangelio. Los demás pueblos comenzaron a recibir estas buenas noticias. Porque Jesús pudo bien dejar de compartir el mensaje a los demás pueblos, pero no, decide ir a los lugares a seguir mostrando su luz. Es más, en algunos capítulos más adelante vamos a poder ver cómo Jesús no solamente permanece con los judíos, sino que va a otras regiones gentiles. Y el mensaje del reino de Dios se seguía compartiendo con las personas
Y aquí es en donde me gustaría que pudieras prestar atención a lo que voy a decir, porque de esto que voy a decir es en donde se va a desglosar el sermón, los 4 puntos que veremos el día de hoy. Porque los discípulos de Jesús habían sido testigos de todo esto. Los discípulos de Jesús, desde Marcos capítulo 1 nos enseña que fueron llamados primero por Jesús. Ellos no se acercaron a Jesús, sino Jesús va a ellos. Y después ellos son testigos de la liberación de un endemoniado en la sinagoga. ¿Recuerdas Marcos capítulo 1? Ellos son testigos de la sanidad de miles de personas afuera de la casa de Pedro, sin contar a la suegra de Pedro también. Ellos fueron testigos de la sanidad a un leproso, a un paralítico. Fueron testigos del poder de Jesús, no solo al sanar enfermedades, sino Él mismo llamarse el Hijo del Hombre, con la autoridad para perdonar pecados. Nadie más puede darse ese título. Y Jesús lo está haciendo frente a fariseos, frente a hombres que sus costumbres lo habían rechazado. Y los discípulos fueron testigos una y otra vez. Testigos de la autoridad de Jesús en la tormenta, testigos de la liberación de una legión, de un hombre poseído por una legión, testigos de la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y aún de la misma muerte. Así que, familia, Marcos nos presenta cómo Jesús no solo estaba predicando la llegada del reino, y no solo cómo Jesús se autoproclama Dios, el Hijo del Hombre. Estas dos son las cosas más importantes del Evangelio de Marcos. Pero Marcos no solo nos está mostrando esto. También vemos cómo en estos primeros capítulos Jesús está capacitando, está entrenando, está discipulando a estos 12 hombres que, de acuerdo a la Escritura, no había nada especial en ellos para ser merecedores de este llamado. Pero estos hombres estaban siendo entrenados, capacitados por el Señor. Es más, no sé si recuerdas, pero Marcos capítulo 3 nos enseña la razón, y lo vimos en un sermón, de por qué Jesús llama a estos hombres. No sé si recuerdas, pero fueron 3 cosas principales: para que lo acompañaran, para predicar el Evangelio y para ejercer autoridad sobre los espíritus. Estas fueron las 3 razones que nos enseña Marcos capítulo 3. Jesús de forma especial había escogido a estos 12 hombres para que estuvieran cerca de Él, pudieran aprender de Él, y después lo que ellos habían recibido pudieran compartirlo a alguien más. Y esto es precisamente lo que veremos el día de hoy. La primera comisión, la primera vez en que Jesús envía a estos 12 hombres. Y el título del sermón, familia, sé que la introducción estuvo muy larga, no se preocupen, tenemos tiempo. El título de este sermón es La expansión del reino de Dios. Ese será el título de esta mañana, la expansión del reino de Dios. Y en esta ocasión, a diferencia de otros sermones en las que lo he dividido por escenas, me gustaría dividir este sermón por puntos, por ideas principales, 4 puntos que nos van a poder ayudar a entender, creo yo, o ese es el objetivo de la división, a poder entender el pasaje con mayor claridad. Así que vamos a comenzar con nuestro primer punto, el primero de 4, nuestra primera idea, y lo he titulado La comisión de los 12. La comisión de los 12. Vea conmigo de nuevo a tu Biblia, al versículo 7, por favor, y vamos a leerlo todos juntos. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Así que Jesús comienza a recorrer los pueblos. Jesús no desiste de predicar el Evangelio, mostrándole a las personas que el reino de Dios había llegado. Y ahora en este versículo, el versículo 7, Marcos nos dice que reunió a los 12. ¿Alguno de ustedes de casualidad recuerda el nombre de los 12? Si alguien me los dice de memoria, le regalo una paleta de hielo al final del sermón. Dulce nos va a donar una gelatina, dice que... No sé si los recuerdas. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Judas Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Hice trampa, volteé a ver el iPad, lo reconozco. A estos 12 hombres son a los que Jesús llama.
A estos 12 hombres son a los que Jesús llama. No sé si recuerdas, pero estos 12 hombres no eran los únicos discípulos. Había otros más, pero estos 12 eran el grupo exclusivo de Jesús que él había elegido. Es más, es interesante que la palabra en este versículo que acabamos de leer, versículo 7, la palabra enviar o enviarlos, proviene o es un verbo que en griego tiene la misma raíz que la palabra apóstol o apóstolos. Y esto de hecho es lo mismo que encontramos en Marcos 3:14 cuando Jesús los nombra apóstoles. O sea, Jesús los nombra enviados o los envía. Y ahora estos hombres iban a hacerle honor a su título, porque iban a ser enviados por Jesús. Y quiero que podamos analizar algunas cosas que son muy importantes en estos versículos que vamos a ver, porque debería llamar nuestra atención en este primer versículo que Jesús envía a los apóstoles en pareja. ¿Seguro notaste esto? Los envía en pareja. ¿Por qué hacerlo así? Una pregunta, ¿no sería más fácil que Jesús enviara a los 12 por separado y así recorrer o visitar 12 pueblos en lugar de visitar solo 6 pueblos, que es el resultado que sería al enviar en parejas a los 12? Si enviaba a los 12 en parejas, esto significa que teníamos 6 grupos, 6 pueblos. Pero si enviaba a los 12 por separado, iba a abarcar el doble del lugar en el mismo tiempo. Así que, ¿por qué Jesús decide hacer esto? Porque como lo dije hace un momento y cuando te pedí que prestaras atención, estos hombres habían sido testigos de la llegada del reino de Cristo. Habían sido testigos del poder y la autoridad de Jesús por encima de quien fuera. Habían sido testigos de que todo lo que Jesús había dicho era cierto. Y ahora ellos, familia, como testigos, como personas que habían presenciado los hechos de Jesús, tenían que declarar o testificar sobre los mismos. Y la ley en el Antiguo Testamento exigía que para creerle a alguien o creer en algo, tenía que ser corroborado por uno o más testigos. Y ahorita vamos a ir a algunos pasajes para que lo puedas comprobar. Si alguien cometía algún crimen y otra persona lo veía y lo acusaba, no procedía ese delito. Pero si 2 personas testificaban, entonces podían encarcelar o matar a la persona que había cometido el delito. Es más, ve conmigo, por favor. Vamos a leer 2 versículos. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. El contexto de Deuteronomio no es sobre predicar el evangelio, no es el testificar de Cristo, obviamente, es un contexto diferente, es un contexto de algún delito o algún pecado, pero el mensaje sí, la idea es la misma que vamos a ver ahorita. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, ¿lo ves? En relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto es lo que está diciendo Moisés en Deuteronomio. Ahora ve conmigo a Números 35:30, por favor. Y es un pasaje que es muy, muy parecido. Números 35:30. Solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. Tal vez esto pensarás que no tiene mucho que ver, pero el mensaje que quiero extraer de ahí es que desde el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña que para que alguien pudiera creerle a otra persona tenía que ser corroborada por otro testigo. 2 o 3 personas. Es más, cuando Jesús habla del tema de la disciplina de la iglesia en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20, Él dice lo siguiente, lo vas a poder ver en tu pantalla: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Este es Jesús en el Nuevo Testamento, Mateo 18, diciendo cómo es que la iglesia debería reaccionar ante un proceso de disciplina. Versículo 16. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más
para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Lo ves? Mateo 18. Necesitas llevar testigos. Si una persona no se arrepiente de su pecado, necesitas buscar a alguien más. Incluso, es más, hay un pasaje que yo le he utilizado de maneras incorrectas muchas veces y sé que seguramente tú, el versículo 20 de Mateo 18 también nos muestra la importancia de un testigo. No sé si te ha pasado o has escuchado a alguien cuando están orando o cuando estamos orando, llegamos a decir: Señor, yo sé que tú estás aquí porque tu palabra dice que en donde estén 2 o 3 en tu nombre, allí estarás tú. Pero la realidad de ese pasaje es que el contexto no está hablando no está hablando en un contexto de adoración. Porque aun si solamente hay una persona, el Señor está presente, ¿cierto? Aun si no hay ninguna persona, el Señor está presente, porque es omnipresente y está en todos lados. Por lo tanto, el pasaje de versículo 20 de Mateo 18 no nos habla en un contexto de la presencia de Dios en la adoración o en la oración, no. Nos alienta a recordar que en un caso de disciplina, cuando se está tratando de exhortar a un hermano, Jesús está presente como testigo. Ese es el contexto. Porque en donde estén 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellos. Es por eso la importancia de los apóstoles de que fueran en pareja. Es de ahí la importancia, que pudieran ser testigos de lo que Jesús había hecho. Y esto se vuelve a repetir en varias ocasiones cuando Jesús envía a los 72. Se vuelve a repetir cuando Pedro y Juan predican y son encarcelados. Se vuelve a repetir con Pablo y Bernabé cuando predican el Evangelio, con Timoteo, Pablo y Silas, con Bernabé y Juan Marcos, con Pablo y con Silas. Una y otra vez vemos que los apóstoles, los discípulos, van en parejas porque están sirviendo el uno al otro como testigos de lo que han escuchado. Pero además de eso, también nos dice este versículo que ellos no solo fueron enviados por parejas, sino que recibieron la autoridad de Cristo mismo. Esta autoridad que ellos habían visto ya en varias ocasiones, que había liberado endemoniados, que había sanado a personas, ellos recibieron esta autoridad de Jesús. No completa, parcial, pero sí la habían recibido. Y esta autoridad ahora había sido dada a ellos. La autoridad que proviene de Jesús. Y lo que quiero hacer el día de hoy, familia, es dar una pequeña aplicación en cada punto antes de pasar al siguiente. Y me gustaría decir algo para pasar a nuestro siguiente punto. Nosotros ahora sabemos que no podemos llamarnos apóstoles en el mismo sentido que Jesús nombra a estos hombres. Esto era algo que únicamente fue dado a estos 12 hombres. Posteriormente, después nombran a otro apóstol, recuerdas a Matías en lugar de Judas Iscariote, y después Pablo se llama a sí mismo apóstol, pero cuando él se llama apóstol dice: yo soy como un abortivo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo soy indigno de ser llamado apóstol, pero lo es. Y es por eso que nosotros deberíamos reconocer que el ministerio de apostolado ya no está vigente hoy en día. Una persona que se llama a sí mismo apóstol no es apóstol, al menos en el sentido que la Biblia lo está diciendo. Tal vez sea pastor, pero no apóstol. Esto queda muy claro en la Biblia, cuando en Hechos se nos enseña cuáles son las características que un apóstol debería tener. Alguien que haya acompañado a Jesús, alguien que sea testigo, otra vez, de la resurrección de Cristo. Pero la encomienda, el mandato de ser enviado, sí sigue vigente. Porque todos nosotros, todo creyente, todo discípulo de Jesús, es enviado a predicar el Evangelio. Esto es lo que enseña Mateo 28, capítulos 19 y 20. Al igual que estos hombres lo fueron. Y si bien tú y yo, familia, no tenemos esta misma autoridad y poder para sanar enfermos como lo vemos en el Nuevo Testamento, como lo hacían los apóstoles, o al menos yo no lo he visto, porque creo yo que los milagros y los prodigios que estos hombres y que Jesús mismo hicieron fueron para mostrar un momento específico de la historia, la llegada del reino de Dios. Pero si bien nosotros no tenemos este mismo poder del Espíritu Santo, nosotros sí tenemos una encomienda de orar por las personas,
de orar por su enfermedad, de orar por su liberación y que la obra del Evangelio actúe en ellos. Y es más, y con esto termino el primer punto. Lo interesante, ¿sabes?, de ti y de mí, que somos llamados cristianos y discípulos, es que aun cuando tú compartas el Evangelio solo, cuando no vayas en pareja, cuando lo hagas solo, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? Que el Espíritu Santo está contigo como testigo de Cristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 6, el Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Y este Espíritu que está en nosotros, familia, cuando nosotros hablamos del amor y de la gracia de Dios, es el Espíritu el que es testimonio o es testigo de lo que nosotros estamos diciendo. Así que esta encomienda, quiero que lo pensemos así, esta encomienda que los apóstoles recibieron es una encomienda que sigue vigente hasta hoy en día. Compartir las buenas noticias del Evangelio, seguir anunciando que el reino de Cristo ha llegado. Segundo punto, la confianza, lo he titulado, la confianza en la provisión y el sustento de Dios. La confianza en la provisión y el sustento de Dios. Versículo del 8 al 10. Les ordenó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. ¿No les parece interesante este pasaje? Llama la atención que Jesús envía a los 12 y les ordena de manera muy clara algunas cosas. No lleven nada para el camino, no lleven pan, no lleven bolsa, no lleven dinero, o sea, no lleven sustento para su viaje, y les ordena llevar solo lo necesario. Lleven un bastón, lleven un par de sandalias, no lleven 2 mudas de ropa, sino solo la que traen puesta, y cuando entren en una casa, quédense ahí, no anden como para allá y para acá, de diferentes lugares. Así que podríamos pensar, ¿por qué Jesús les dice esto a sus discípulos? Lo primero que podríamos pensar es que Jesús fue el precursor del minimalismo. Que Jesús era minimalista. Tal vez si no sabes lo que es eso, es una persona que se desprende de sus cosas y que solamente tiene lo necesario. Tal vez podríamos pensar que Jesús creía que mientras menos cosas tuvieras, mejor estarías contigo mismo. Y de ser así, entonces creo que deberíamos reconocer que la mayoría, si no es que todos nosotros, estamos pecando por no hacer lo mismo que Jesús. Que Jesús no quería que sus discípulos tuvieran más pares de sandalias de lo necesario. Pero la verdad es que no. La orden, el mandato de Jesús al decirle a sus discípulos, lleven lo necesario, no es porque Jesús estuviera en contra del capitalismo o en contra de la contaminación y de decir no compres cosas de más, no. Es interesante que aun cuando Marcos no nos da la razón de por qué Jesús le dice esto a sus discípulos, un contexto, un evangelio sinóptico que es Mateo, sí lo hace. Ve conmigo, por favor, a Mateo capítulo 10. Para que tú y yo veamos, de acuerdo a Mateo 10, es la misma historia que está sucediendo, por qué Jesús le da esta instrucción a sus discípulos. Es más, te vas a dar cuenta que incluso en Mateo, Mateo cambia una palabra de ahí en donde Mateo dice, no lleven ni siquiera bastón. Pero quiero que vayas conmigo a Mateo 10, versículos 9 y 10. No lleven, esto es lo mismo que vimos en Marcos, no lleven ni oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón. ¿Y cuál es la razón que Mateo da para que estos hombres no lleven de más? ¿Lo puedes ver? Porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Esta es la razón que Mateo está dando, de la misma historia que vemos en Marcos. Porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Así que en Mateo encontramos que la razón de por qué los discípulos no debían llevar oro ni plata o cosas extras para el camino era porque la aceptación del evangelio,
la respuesta de las personas que creyeran en el Evangelio al recibir este mensaje se iba a mostrar no solo al aceptar el Evangelio, sino en proveer para los apóstoles lo que ellos necesitaban. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. ¿Lo ves? La gente que recibía el mensaje del Evangelio tenía la responsabilidad de proveer las necesidades de estos hombres. Ahora, sé que a los pastores o a las iglesias de la prosperidad les encanta este pasaje y estos versículos, pero déjame explicarte un poquito. Jesús no está diciendo, tráiganse todo lo que puedan y cárguense el refrigerador y cárguense cualquier cosa. No, está hablando de un sustento, de ropa, de sandalias, porque el trabajador es digno de su sustento. Así que estos hombres iban a ir a los pueblos a predicar el Evangelio y no debían llevar nada porque la respuesta del pueblo tenía que ser en generosidad. Ok, yo veo que tus guaraches ya están un poco rotos, ten estos otros. Yo veo que no has comido nada, come por favor. Esta es la respuesta que las personas debían de tener. Pero además de eso, creo que hay otras dos razones que la Biblia nos va a dar al respecto de por qué Jesús les da esta orden. Y quiero compartirlas brevemente contigo. Creo que la segunda razón que viene implícita en Marcos, puedes regresar a Marcos si quieres, es que los discípulos debían confiar en la provisión del Señor. Creo yo que los discípulos debían confiar en la provisión de Dios para sus vidas. Ellos debían recordar que Dios es quien los sustentaba y no cualquier esfuerzo que ellos pudieran hacer para cumplir la misión de Dios. Y es por eso que Jesús los manda casi así como estaban. Órale, váyanse a predicar el Evangelio. Y ellos tenían que confiar en la provisión del Señor. Ni siquiera confiar en las personas, si les iban a dar o no les iban a dar, sino confiar en Dios, que Él era su proveedor. Pero como tercer propósito, de acuerdo a un pasaje de Lucas que no es el mismo, este sí no es la misma historia, de hecho esta es la historia de Jesús enviando a los 72. Jesús dice algo bastante interesante cuando les dice lo mismo, no lleven 2 mudas de ropa, no lleven oro, no lleven plata, y dice algo interesante, y no saluden a nadie por el camino. Y creo que esto es algo que podemos ver en Marcos también. Jesús está diciéndole a los discípulos, no se saluden a nadie, no porque Él no quiere que tengan amigos, no, sino porque no quiere que pierdan tiempo, que se entretengan. Y si te das cuenta, en Marcos capítulo 6, vemos esta premura de predicar el Evangelio, esta insistencia de hablar del reino de Dios. Había llegado el tiempo y el mensaje tenía que ser compartido. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así que de cierta manera podemos ver estas 3 cosas que los discípulos tenían que recordar: la generosidad de las personas, la confianza en Dios y la urgencia por hablar de Cristo. Y ¿sabes qué? Quiero compartir algo brevemente que espero que tenga que ver con lo que estoy diciendo. Cuando estaba leyendo este pasaje y cuando lo estaba estudiando, pude ser animado en algún área específica de mi vida, con mi propia duda o con mi propia preocupación, y me gustaría poder compartirlo y que tal vez tú puedas ser animado con esto. Hace algunos meses, Diego, Julio, Jared y varios de ustedes lo sabían, estábamos tomando la decisión de si pertenecíamos en este lugar o tendríamos que salir de este lugar por el tema del dinero, por el tema de que nos estábamos yendo ya o quedándonos en números rojos con el tema de las finanzas. Y personalmente no quería seguir en un lugar si teníamos que endeudarnos y sufrir cada mes para poder pagar la renta. Y por mi cabeza comenzaron a pasar varias ideas de, ay, otra vez tenemos que mudarnos. Acabábamos de poner este techo, estamos tan cómodos aquí, vamos a tener que pagar la multa si cancelamos el contrato, varias cosas. Y hubo unos días en los que, si bien no estaba desanimado, pero sí estaba preocupado. Estaba como ansioso porque sentía que la responsabilidad obviamente recaía en mí y tenía que comenzar a buscar un lugar en donde pudiéramos reunirnos. Y comparto esto contigo porque cuando estaba leyendo Marcos y específicamente este capítulo, el Señor habló a mi vida al darme paz, al mostrarme que así como los discípulos tenían que confiar en la provisión del Señor, así cada uno de nosotros está llamado a confiar.
Así yo estoy llamado a confiar en la provisión del Señor. Y les quiero adelantar también que gracias al Señor pudieron descontarnos un poco de la renta. Esa es una bendición, esa es una ventaja. Pero esto ya para mí, ya lo estaba haciendo como algo que me estaba causando una y otra vez preocupación, falta de sueño. Y sabes qué, probablemente tú puedas estar en esta situación con algunos aspectos de tu vida. Y más ahora, si eres de los que está aquí y no tiene trabajo. Y que te sientas preocupado y que te sientas ansioso y que no sepas cómo vas a llegar al fin de mes. Pero quiero animarte con Marcos capítulo 6. Cómo el Señor provee a sus discípulos y los provee por medio de la generosidad de otras personas. Y ¿sabes qué? Esto es algo que yo he podido ser testigo en varias ocasiones que ha sucedido en Doxa. Cómo entre varios de ustedes han mostrado generosidad a otras personas sin que nadie se los diga. Y eso no es otra cosa más que el Evangelio en sus corazones. Al ver la necesidad de la iglesia, he visto que varios de ustedes, hermanos conocidos, vecinos o aún personas desconocidas, sin que nadie se los diga, siguen dando despensa, siguen apoyando a otros evangelios, a otros hermanos a causa del Evangelio. ¿Y sabes qué? Esto es algo por lo que deberíamos de dar gracias a Dios. Porque el Evangelio trae un cambio en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y otra de las cosas que el Señor me recordó, y esto es algo que yo sé, pero la verdad se me olvida, soy un pecador igual que ustedes. Con o sin local, el nombre de Cristo seguirá siendo predicado. Con o sin doxa, el nombre de Cristo seguirá siendo predicado. Y esto aplica también para tu vida, mi hermano. En medio de tu necesidad, en medio de tus problemas, el nombre de Jesús debe seguir siendo glorificado, debe seguir siendo exaltado. ¿Sabes por qué? Porque no son las circunstancias las que te van a permitir adorar o no al Señor. Es su palabra la que habita en tu corazón, que te hace ser agradecido en medio de cualquier circunstancia. Tercer punto. Y estos últimos dos son un poquito más cortos. Tercer punto, lo he titulado: el rechazo al Evangelio muchas veces es inevitable. El rechazo al Evangelio muchas veces es inevitable. Versículo 11. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Como lo dije al principio, Jesús era un experto en el tema del rechazo. En varias ocasiones había recibido este rechazo de personas importantes en su vida, de personas que lo conocían y que se habían rehusado a creer en lo que él tenía que decir. Y esto debería hacernos pensar, esto fue algo que vimos la semana pasada, si a Dios mismo hecho carne, la perfección encarnada, el único inocente, que traía palabras de verdad, la gente lo rechazaría, aún con la autoridad que demostró una y otra vez. ¿Cuánto más a sus discípulos? ¿Cuánto más a los discípulos que están en cada iglesia? Esta fue parte de nuestra idea principal de la semana pasada, hacia Jesús, que fue y es Dios, y es perfecto, a Jesús, que es Dios mismo. La gente lo rechazó y quiso hacer oídos sordos. Es inevitable que esto le ocurriera a los apóstoles. Y ahora Jesús les está diciendo a sus discípulos, si en algún lugar no los reciben bien, como ya había ocurrido en otros lugares. ¿Recuerdas cuando estaban en el pueblo de Gadara? ¿Qué fue lo que la gente hizo? Les rogaba que se fuera. Les rogaba que se fuera. Entonces Jesús dice, si alguien no los escucha, al salir del pueblo, sacúdanse el polvo. Y háganlo como un testimonio para ellos. Ahora, esto para nosotros, en nuestro contexto, 2021, pareciera ser algo como irrelevante. ¿Qué tiene que ver el sacudirse el polvo? Y es algo que tal vez no se da en nuestro contexto, pero en el contexto cultural de los judíos de la época de Jesús, era algo muy relevante, muy importante. ¿Qué significaba para los judíos el sacudirse el polvo fuera de la ciudad, o al entrar a una ciudad, o al salir de una casa?
Para los judíos en la época de Jesús, sacudirse el polvo podría indicar tres cosas y las voy a decir como en orden de prioridades. Primero, es una forma de indicar impureza del lugar en donde se está pisando. El hecho de sacudirse el polvo de los pies indica impureza, un lugar pagano en donde se está pisando. Cuando los judíos se dirigían a Israel y tenían que pasar por un pueblo gentil, antes de entrar a la nación santa, antes de entrar al pueblo escogido por Dios, estos judíos se sacudían los pies en señal de desprecio del lugar que habían dejado atrás. Casi como no son dignos de que yo pise este lugar. Porque el pueblo que habían pisado era un pueblo pagano. Era un pueblo que no conocía al Señor. Así que es interesante que Jesús está diciendo esto, pero hacia pueblos judíos. Hacia pueblos que conocían del Señor. Y esto era algo trágico para los pueblos que no creyeran en el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque ellos, los apóstoles, al ser rechazados por los judíos, por pueblos que pertenecían al pueblo de Dios y que supuestamente estaban esperando la llegada del reino con ansias, estaban diciendo con sus acciones al rechazar a los apóstoles que ellos son un pueblo pagano. Y esto es impensable para los judíos. El que tú le digas, tú eres un pagano, no sé qué te haría un judío ahorita si tú le dices esto. Y no sé qué te haría un judío en la época de Jesús si tú le dices esto. Pero esto es lo que los discípulos están manifestando con sacudirse los pies en pueblos judíos. Que estos pueblos habían sido excluidos, no por Dios, sino por ellos mismos, por su actitud. Así que aun cuando estos pueblos pertenecían a los judíos, la señal de sacudirse el polvo les estaba mostrando que estaban equivocados en su manera de pensar y que su actitud, podían tener el título de pueblo de Dios, pero su actitud decía, ustedes son paganos. Segunda razón. Algunos comentaristas afirman que los apóstoles recibieron la orden de sacudirse los pies por dos razones más. Y los voy a decir brevemente. Primero, porque ellos obedecieron al mandato de Dios. Y si en un pueblo no los aceptaban, ya no era responsabilidad de ellos. Casi como Pilato. Se lavaban las manos y ya no es mi problema. Y tercero, cuando estos hombres sacudían sus pies, estos hombres estaban anunciando un juicio inevitable. Estaban anunciando que este pueblo iba a ser castigado por la desobediencia de Dios. Y quiero llevarte a un pasaje para que lo podamos corroborar todos juntos, a dos pasajes. No, a uno solamente, por el tiempo. Hechos 18, versículo 5 y 6. En este pasaje vamos de hecho a ver estas tres cosas que te acabo de decir. Hechos 18, versículo 5 al 6. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo, nota, judíos, ¿lo viste? Eran pueblo supuestamente de Dios. Cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa, esto es lo mismo que sacudirse las sandalias, en señal de protesta y dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Yo ya no soy responsable. Yo ya les advertí y si ustedes no me quieren creer, es muy su problema. Después, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Ustedes que son el pueblo, no quieren hacer caso, entonces me voy a ir con otros gentiles que sí me hagan caso. Y quiero que podamos pensar en esto, familia, que podamos meditar un poco en esto que Jesús está diciendo. Cuando vemos el relato de Hechos, el libro de Hechos, es muy evidente el testimonio de estos hombres frente a muchas personas para que se arrepintieran de su pecado. Pero creo yo, puedes estar en desacuerdo conmigo tal vez, pero creo yo que es muy evidente el hecho de que en varios lugares, además de que estos hombres fueron rechazados al grado de ser golpeados, apedreados, encarcelados, amenazados, asesinados a pedradas o decapitados, llama la atención que en varios de estos casos, cuando estos hombres son rechazados, ellos no están insistiendo, no están tratando de argumentar y decir, oye, ¿por qué no me quieres creer? Créeme. Lo que yo puedo ver es que ellos se sacuden los pies
y se van a otro pueblo. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? No sé si te ha pasado en algún momento con algún conocido o algún familiar en que te das cuenta que es bastante testarudo. Y tú estás tratando de argumentar y no se convence con la Biblia, entonces la ciencia y entonces la filosofía y comienzas a buscar de allá para acá y ves que no está pasando nada. Creo que una de las cosas que podemos ver en el pasaje de Marcos es que Jesús nos está diciendo, ok, déjalo ir. Ve a alguien que sí le interese. Si no se está convenciendo con la palabra viva de Dios, no se va a convencer con algún otro argumento. Y seguro te ha pasado con alguien, con algún conocido, con algún amigo que te dice, yo no voy a creer. Y creo que nuestro trabajo en este caso, con este tipo de personas, debería ser orar por ellos, pero al mismo tiempo, ok, el Señor te va a hablar cuando te tenga que hablar. Porque creo que algo que tú y yo debemos entender, y aquí es en donde te digo que tal vez no vas a estar de acuerdo conmigo, es que no estamos llamados a debatir argumentos. No estamos llamados a tratar de argumentar sobre otras cosas que no sean la Escritura. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Y si esta persona no cree en el Evangelio, ok, me voy con otra que cree en el Evangelio. Cuando el Señor está tratando en el corazón de las personas, cuando el Señor está hablando por medio de su palabra desde antes a otras personas, va a haber un cambio evidente en su vida. Va a haber un cambio de pensamiento en su mente, en su corazón. Y con esto, ojo, no estoy diciendo que si le predicas a una persona ya no le tienes que predicar. No quiero decir esto, o no estoy tratando de decir esto. Estoy tratando de decir, si llevas tanto tiempo insistiendo con una persona, tal vez tengas que moverte a otro lugar y dejar que el Señor haga su obra en la vida de esta persona. Y cuarto punto, y último, el reino de Dios se hace visible con el testimonio de los 12. El reino de Dios se hace visible con el testimonio de los 12. Este será nuestro último punto de esta mañana, versículo 12 y 13. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Así que lo que estamos viendo aquí es la resolución de lo que Jesús les había mandado. Estos hombres deciden ir a predicar, fueron obedientes al mandato de Dios. Debemos reconocer que su trabajo no era nada fácil. Ellos tenían, dice el versículo, que exhortar a la gente, que corregir de corregir el error de las personas, de errores que habían estado viviendo tal vez toda su vida. Error que en algunas ocasiones incluso ni siquiera les molestaba. Y ellos, los apóstoles, tenían que obedecer este mandato. La autoridad que habían recibido de parte de Jesús no solo les daba, vamos a usar esta palabra, el privilegio de sanar a las personas y liberar a los endemoniados, sino la responsabilidad de no quedarse callados, de anunciar, de ser testigos de lo que Jesús había hecho. ¿Y sabes qué, familia? En muchas ocasiones la denuncia de los pecados hacia un pueblo y hacia las personas va a traer problemas. Va a traer problemas. Y la semana que viene vamos a ver un ejemplo clarísimo del problema que puede llegar a suceder por hablar la verdad. Un hombre que denuncia el pecado y un hombre que tiene un claro entendimiento del matrimonio, ¿sabes qué es lo que le pasa? Le cortan la cabeza, literalmente. La siguiente semana vamos a estar viendo esto que estamos analizando ahorita, pero de forma práctica, en un hombre que por hablar la verdad y no callar es encarcelado y es ejecutado. Y este era el trabajo de los 12. Esta era la labor que ellos tenían que hacer. Y si tú conoces la historia de la iglesia, no solamente por hechos que nos muestra la muerte de algunos apóstoles, sino la historia de la iglesia, ninguno de los apóstoles terminó bien, hablando humanamente. Ninguno de los apóstoles terminó, bueno, uno sí, pero no de esta forma. Ninguno terminó en una isla, en una mansión, con un Ferrari, tomándose un coco. Ninguno.
fueron asesinados, fueron mandados a una isla, fueron colgados en una cruz de cabeza, fueron apedreados, fueron muertos a espada. Así que piensa un poco conmigo. A veces, y yo soy uno de ellos, a veces cuando vemos el error, y de hecho lo vamos a ver ahorita en Marcos en varias ocasiones, el error de una y otra vez de los apóstoles, podemos llegar a decir, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que sean así de testarudos? Pero cuando vemos la responsabilidad o el lío en el que se estaban metiendo, creo que deberíamos de pensarlo dos veces antes de juzgar a nuestros hermanos. Y el hecho de que ellos estaban también siendo, bueno, en este momento no, pero después lo serían, conscientes de lo que les iba a pasar a cada uno de ellos. Ninguno terminó bien. Pero a pesar de eso, el reino de Dios se hizo visible por el testimonio de estos 12 hombres. Estos 12 hombres son por así decirlo, y lo vimos en Marcos capítulo 3, la nueva tribu de Dios, la nueva tribu de Israel. Vemos en el Antiguo Testamento que hay 12 tribus, ahora vemos que hay 12 apóstoles. La nueva iglesia establecida de Jesucristo estaba comenzando a crecer. Y gracias a Dios, pero también a estos hombres, tú y yo podemos estar hoy aquí, exaltando al Señor, leyendo su palabra. Por hombres que prefirieron morir antes de estar a favor de la mentira. Por hombres que prefirieron ser vituperados, ser golpeados, ser encarcelados, antes que estar de acuerdo con lo que los demás estaban de acuerdo. ¿Y sabes qué? Creo que tú y yo no estamos tan alejados de esto. Creo que como iglesia nosotros deberíamos comenzar a prepararnos para lo que Jesús anuncia a sus discípulos al decirles, ustedes serán perseguidos. Por causa de mi nombre, ustedes van a ser perseguidos. Por causa de la verdad en la que ustedes creen y en la que ustedes predican, ustedes van a estar en problemas. ¿Y sabes qué? Parece muy fácil de decir, pero no lo es. Pero quiero terminar con esto. Estos hombres, al igual que si te sucede en algún momento o nos sucede en algún momento, y al igual que como les está sucediendo a miles y miles de hermanos en otros países que sí están sufriendo una persecución como la de los apóstoles, nosotros debemos entender que estos hombres no actuaron de esta forma porque eran valientes, o porque todo lo podían en Cristo que los fortalecía, o porque porque eran diferentes a todos los demás y por eso Jesús los había escogido. No, debemos entender que estos hombres habían recibido la autoridad de Jesús para predicar el Evangelio, para predicar de las buenas nuevas del Evangelio, para liberar endemoniados, para sanar enfermos, para seguir expandiendo el mensaje del reino de Dios. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan 8, 31 y 32, por favor. Juan 8, 31 y 32 dice lo siguiente: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán y la verdad los hará libres. ¿Sabes qué, familia? Nosotros debemos entender que cuando tú y yo nos reunimos de manera presencial, ahora de manera virtual, cuando oramos juntos, cuando compartimos entre todos nosotros, deberíamos de recordar constantemente que la palabra de Dios, que el mensaje del Evangelio es la que va a estar transformando nuestras vidas y que lo está haciendo constantemente.
Que tú y yo como creyentes estamos llamados no porque haya algo especial en nosotros, sino porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Nosotros estamos llamados a predicar la verdad del Señor, no por nuestras propias fuerzas, porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la razón por la cual, aún en medio del rechazo, aún en medio de alguna persecución que llegásemos a recibir, debemos recordar que el Señor está con nosotros en todo momento, que su autoridad ha sido dada a nosotros, que Él provee en medio de cualquier circunstancia. Esto que sucedió con los apóstoles, lo dije al principio, no va a suceder de la misma forma como lo pasó en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Sin embargo nosotros tenemos que seguir hablando del amor de Jesús. Termino con estas preguntas que me gustaría que pudieras reflexionar, que pudiéramos reflexionar. ¿Por qué yo debería creer en estas palabras? ¿Por qué debería de creer en este mensaje que acabo de escuchar? ¿Por qué razón creer y abrazar el mensaje que acabo de recibir? ¿Por qué debería de creer que en mí hay una autoridad del Hijo de Dios? ¿Por qué debería de creer que a pesar del rechazo yo tengo que insistir y seguir creyendo en el Evangelio? ¿Por qué razón? La razón, porque Cristo nos ha dado el ejemplo perfecto de cómo es que debemos hacerlo. Porque Cristo nos ha dado el ejemplo perfecto. Jesús dice, y con este pasaje termino ahora sí, 5:31, no tienes que buscarlo. Si yo testifico en mi favor, este testimonio no es válido. ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo, Jesús mismo, el Hijo de Dios. Si yo testifico en mi favor, el testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que Él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio válido. Y no es que yo acepte el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Versículo 36, el testimonio con que yo cuento, dice Jesús, tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Familia, quiero recordarte esto. Cuando tú hablas, cuando yo hablo del amor del Señor, nosotros tenemos al Espíritu Santo que testifica a nuestro favor. Y si el Espíritu Santo testifica a nuestro favor y está con nosotros, tú y yo no deberíamos temer. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.